Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos otra semana al podcast de Bad Habit. Bienvenidos al capítulo número 3, 4. Ya perdí la cuenta de la pandemia, pero digamos que el capítulo, la season 4 del 2021 que eh, en Ecuador vino cargadito. Los influencers se vacunan antes que los doctores y ancianos. Y con esa noticia Hay quiero un chef empezar. que se ¿Puedo vacunó, pedir mi hay un chef vacuna? Yo puedo chileno. pedir mi vacuna, digo, o sea, no soy un influencer, pero digo, tengo un podcast, youtuber, no sé, me pueden vacunar. De hecho, una información importante a todos los que nos estén escuchando. Les recordamos que desde el día lunes 15 ya pueden comenzar a inscribir a sus familiares de la tercera edad en el programa de vacunación. Eso es como que un spot, entre comillas, publicitario, es muy importante. Y por favor, si es que tienen a alguien que es antivacunas, métanle una media en la boca. Le harían un favor al mundo, les juro, le hacen un favor al mundo. Qué tan Pero profundo continuando mete en con... la boca, pero si hasta la garganta, al punto que ya no pueden respirar, o solo dices que aquí afuera No, la no, boca no, no. no, solo que no hable. Ricky, hoy el Ricky vino revolucionario y probablemente es por el tema que vamos a tratar en la entrevista de hoy, qué sorpresa. Pero primero, sí, ha sido una semana muy complicada para el Ecuador y sí, venimos repitiendo lo mismo, creo que desde que comenzó la pandemia, tristemente. Eh, pero bueno, el proceso eruptivo del volcán Shanghái continúa. Hay unas imágenes densas de Riobamba, cómo se oscureció. Y la parte más triste de todas es cómo las inundaciones está afectando al sector rural campesino del Ecuador. Eh, Aquí hago un llamado a la conciencia de que si es que podemos, si es que ustedes tienen la capacidad y la voluntad, tal vez dejar de comprar tanto en supermercados y acercarse un poco más a los productores pequeños, acercarse menos a los intermediarios, porque en este momento, entre la crisis del coronavirus y entre esta situación climática que le estamos sufriendo, para los que dicen que no existe el calentamiento global porque no se está calentando, sobre este tema, ya no vamos a llamar calentamiento global, si están de acuerdo, le llamaremos climas extremos porque no recuerdo si ya tocamos ese tema, pero era un disclaimer que hacían bastante, que si es que se le sigue llamando calentamiento global, simplemente era como decir, no se está calentando, siempre iba a salir el geniecillo Donald Trump que diga, pero no se está calentando. Entonces lo Creo que vamos a sería llamar cambio clima extremo. climático, ¿no? Cambio climático, ok. Cambio climático o clima extremo, como lo que estamos viviendo ahora en el país. Entonces es muy importante que nos solidaricemos y que de a poco nos comencemos a acercar mucho más a los sectores rurales y a consumir sus productos, porque sinceramente no saben lo que se vive y ellos están perdiendo mucho dinero. Es una crisis muy grave y bueno, como siempre el gobierno brilla por su ausencia, por su silencio. Pero ya no es de sorprenderse. Creo que Lenín Moreno solo quiere esperar a ya irse. ¿Qué opinan de eso? Yo solo voy a mencionar la frase del anterior podcast, ni Moreno quiere otro Moreno. Y creo que él renunció en 2019 cuando dijo no me van a echar y creo que ahora le tienen engañado, le meten algún suero y el man solo sale a la televisión a decir no hay el texto. Le tienen hecho maniquí, weón. Solo le ponen ahí a que aparezca. Prácticamente es un Lenin pilote el EVA, o si no, ¿quién será? El Lazo Y tendrá que ¿saben qué es lo hacerlo. más denso? Que Más bien en este, este punto creo que es un Arauz pilote el EVA, o Lenin tendrá que hacerlo de nuevo. y lo más curioso es que justo esta semana también volvió a renunciar otro miembro del gabinete de Lenín Moreno, esta vez el canciller, de que no me acuerdo su apellido, ni le voy a acordar porque ni sabía que existía esta persona y ni que estaba a cargo del canciller. No, Pero a espera, este ¿no paso, renunció también no renunció el heredero de María Paula Romo o el secretario del gobierno? Uno de los dos renunció. No sé si es que el que vino después de Roldán o el que vino después de Romo. Bueno, si nos ponemos a pensar, el gobierno de Lenin Moreno, pudiéramos hacer un árbol genealógico más grande que el de 100 años de soledad de García Márquez. Y creo que ni siquiera así terminaríamos de completar todo lo que sucedió en estos 4 años.
Y eso que estoy seguro que además, me encantaría ver si que pasa fuera el despunte final, que Lenin diga renuncia y entra la vicepresidenta a ser presidenta y de la nada dice, no, ahora no va a ser presidente, voy a intentar un papado aquí en el Ecuador, que no estaría mal, la verdad. No, no para mí, pero digo, no sé, cualquier cosa menos que gane Lazo o Arauz, la verdad, a este punto, un papado no estaría mal. O sea, perdón, pero que suba a la vicepresidenta es lo equivalente a que gane Lazo. Es otro Opus Dei, pana de, pana de Nebot. ¿En serio tienen dudas de que por ahí Lazo no está influenciando este gobierno? ¿Realmente seguimos preguntándonos de eso o ya lo aceptamos por default? Es una buena pregunta. Creo que lo aceptamos por default. Verdad, Está verdad, bien. verdad, Pero verdad. bueno, creo que Ricky quiere presentar el tema de hoy, ¿verdad? Se muere de ganas de hablar de este tema. Eso es todo lo que tenemos para hoy. En serio, nada más ha pasado en el mundo, solo pura tragedia. No sé de qué pasaba en Y Estados así ha Unidos, sido Richie, desde tú eres nuestro corresponsal. así ha sido desde el 2000, Sí, brother, así ha vamos un sido todo año. desde el 2020. Bueno, veamos, a ver, aquí en Estados Unidos, creo que se cumple un año desde el rally de Bernie antes de la pandemia. Solo me acuerdo de eso porque fue Ah, probablemente el no sé último si es evento buena social que noticia atendí. esto. No sé si esto es buena noticia, pero el Milan empató con el Manchester United en Inglaterra, tiene buenas opciones de pasar y quedó eliminado el Barcelona. Una vez más, no sé si esa es una buena noticia o mala noticia, pero si quieren Esas son hablar de nuestras algo buenas más, noticias de la semana. para este canal sí es buena noticia tanto lo del United como la eliminación del Barcelona. Pongan sus dislikes, culés. Exacto. O sea, Y sí quieren ahí, ponernos su dislike de una, pero no sé, la Juventus también quedó eliminada y no sé si también hay alguien de la Juve que nos quiere cancelar, bienvenido. Creo que ya nos cancelaron la mitad de gente que pertenezca a algún grupo de lo que sea. Sí, ya que nos cancelen en el fútbol, una cosa más, una cosa menos. José, nos ¿Qué puede cancelaron desde el suceder? momento que dije que somos de la liga, creo. Exacto, por eso mismo. de Y ahí, creo que eso es todo, aparte de increíblemente. eso, la otra cosa que pasó acá es que Biden había dicho que eh, creo que para mayo ya van a hacer que las vacunas estén disponibles para todos los adultos acá en Estados Unidos. Así que veremos si eso se cumple, pero es una promesa que Biden había hecho y parece que el man está diciendo que se va a cumplir. Y también este fin de semana, o bueno, no este fin de semana, pero creo que fue el viernes, se pasó eh, la resolución para mandar ayuda financiera. Era el paquete, la resolución de ayuda financiera por el COVID, la de Biden, la tan esperada y prometida, que sorpresa, sorpresa, no pasó con el aumento del salario mínimo que iba a subir a $15 la hora. Eso no pasó. Pero lo que sí pasó fue que van a mandar $1,400 por adulto, no en cada familia. O si es que alguien está casado, llega a 2,800 si no me equivoco. Entonces van a estar llegando esos cheques. Ahora en vez de Trump Bucks, supongo que son los Biden Bucks. Ya entendí por qué te quieres casar, Richie. Buena jugada, la verdad. Sí, Biden va a financiar mi próxima guitarra. Lo oyeron primero en Bad Habits. Cacho, cacho. Pero bueno, ahora sí, ¿ya quieres presentar el tema de hoy o Sí, le sin vas a dar más, más Lo vueltas al siento, asunto? lo siento, José está en modo marxista hoy, no quiere trabajar. No, exacto. mentira. Sin más Hablando de... preámbulo y con esa gran introducción del Emilio, vamos a traer a nuestro buen amigo el Puma para discutir un tema muy importante. Vamos a discutir las 10 razones por las cuales nunca deberías volverte marxista y las 20 razones por las cuales Marx estaba equivocado. Así que La espero que lo número, disfruten. la número 9 les va a dejar locos. Sí, la No número es 9 les va a dejar. no es clickbait ni son fake news. No Eh, es clickbait, de hecho, no hay clickbait en Bad Habits.
Sí, exacto. No estamos tratando de atraer a ningún tipo de demográfica en particular. Guiño, No es guiño. que queremos recuperar a los lazis y a los libertarios. Pero en fin, Guiño, guiño. prepárense para esta entrevista que va a estar buena. Así, Sin sin Marx más triángulos. aclaración ni nada, pueden demandarnos, pero no vamos a causar sus demandas. Pero disfrútenlo, o sea, al fin, creo que algunos van a decir, al fin estos se dejaron de ser izquierdistas y lamento decepcionar. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bueno, aquí en Bad Javi estamos de fiestas, un poco tristes en realidad, porque hoy se conmemora, en realidad no sé cuántos años, pero hoy se conmemora la muerte de Karl Marx, más conocido como eh, un hombre que impulsó muchas luchas que hoy en día se intentan reivindicar. Y El aparte de argumento. nosotros tres, hemos traído a un invitado muy especial para hablar sobre este personaje, sobre el hombre, sobre el mito, la leyenda. Así que aquí les presentamos al Puma. Por favor, introdúcenle de nuestra audiencia. Aquí se le conoce como el Puma y así también le van a conocer la audiencia. Así que bienvenido y introdúcete, por favor. Sí, mil gracias por la invitación, chicos. Qué bacán poder estar compartiendo este espacio. Sí, me dicen el Puma, es mi apellido, no es por algo en particular, no tiene ninguna connotación adicional, es mi apellido, así a secas. Me llamo Josué, soy economista, estudio igual la maestría en Economía del Desarrollo con José y bueno, o sea, cierto, me guío por cierto gusto, por cierta pasión por el análisis de la economía política. Y para entender la economía y la política, creo que Marx es un recurso muy importante. Y qué chévere poder conversar de este personaje, de sus ideas en esta pequeña tertulia. Muchas gracias por esa introducción. Emilio, que la muerte de Marx fue en 1883. O sea que si es que no me fallan los cálculos, creo que son 138 años desde la muerte. Que me parece interesante, no es tanto tiempo. O sea, cuando te puedes a pensar 138 años, es como que una vida y media, tal vez, así. Debería estar enterrado más tiempo ese sujeto. Exacto. O sea, parecería que a veces hablamos de Marx y la gente piensa como que, ah, bueno, eso fue hace demasiado tiempo, las cosas son diferentes. O sea, la revolución industrial, los temas que el man tocó, ya hemos pasado eso, ¿no? O sea, estamos en el fin de la historia, por usar la frase de Fukuyama, y eso es historia. Pero realmente 138 años, o sea, nos olvidamos de qué tan recientes. eh, o sea, qué tan recientes son algunos de sus escritos, pero también qué tan recientes son algunos de los sucesos históricos que se dieron a mano de esos, o a raíz de esos pensamientos que él consolidó, ¿no? Como más famosamente podríamos tal vez poner la Revolución Rusa y después tanto la Revolución China, cubana, tal vez como los sucesos más importantes que se le relacionan bastante directamente tanto en la izquierda como en la derecha a Carlos Marx. Sí, y también es importante mencionar que justo en la situación con la que vivimos actualmente, creo que es mucho más relevante más que nunca el marxismo o lo que él quiso impulsar con su ideología. Y por eso queríamos, hace bastante tiempo que queríamos hablar sobre esto, que muchas veces, especialmente en un país como Ecuador, después del correísmo, es una lucha que se ha distorsionado muchísimo. Así que nada, les dejo a ustedes porque yo no soy el experto en esto, sino son los dos economistas y el que estudió política. Yo solo soy un humilde periodista que les estoy ayudando a medio guiar esta conversación. Y nada, ¿cómo quieren empezar? Empecemos más bien con Marx. ¿Quién era Marx y cuáles son sus background para, digamos, construir construyendo el marxismo tal y como lo conocemos ahora? Antes de que te menosprecies, Emilio, un dato curioso, tal vez bueno para empezar esta parte de la discusión, Marx era periodista. Así que yo creo que tú también tienes aquí cosas que podrías contribuir, dado que estamos hablando de un periodista por profesión, tal vez, yo qué sé, historiador y politólogo por pasión, y de ahí
economista por condena, tal vez por así decirlo. Muy bueno. Y lastimosamente creo que igual el periodismo se ha vendido al capitalismo, así que no sé. Chuta, Es Tranquilo, Marx interesante, también yo se creo. vendió. fue jodido para él poder fungir como periodista. Siempre estuvo como corriendo por toda Europa de un lado al otro, tratando de poder escribir, tratando de conseguir trabajo. Siempre como esta crítica constante de, y es que Marx, ¿cuántos trabajos tuvo? Mucho habló del trabajo, pero a ver, dime en qué, si alguna vez fue un asalariado. Y es difícil, ¿no? Ciertamente no tuvo como gran registro de que haya trabajado en un lado o en otro, y es justamente por esta lógica del hombre de llegar a donde sea y ponerse a organizar, ponerse a criticar a los dueños de los medios, a criticar a las grandes burguesías, y esto naturalmente le cerraba puertas. Entonces lo que el tipo hacía era como para ir sacar unas chauchas y y de eso ir sobreviviendo, ¿no? También de la base de la organización comunista, ¿no? Entonces, sí, o sea, hace 200 años y ahora yo creo que el periodismo está como en esta lógica de saber sopesar matices, ¿no? Bueno, eso del periodismo de Marx. Era periodista. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño contraste porque ese comentario que mencionó Emilio, el tema del trabajo, bueno, mencionaron el tema de que Marx, por así decirlo, no trabajaba, cuántos trabajos tuvo, me recuerda en muchos sentidos bastante a un comentario que se hizo actualmente, guardando sus infinitas diferencias, el comentario de Guillermo Lasso que publicó en Twitter diciendo que los funcionarios públicos son vagos cuando él quiere ser funcionario público. El comentario de cuántos trabajos ha tenido Marx. Marx fue investigador la mayor parte de su vida, pudiéramos decirlo, y esa crítica de cuántos trabajos tuvo Marx fue hecho por Gloria Álvarez, que se supone que es otra académica. Entonces, no sé, es como meterse un tiro al pie, básicamente, cuando hacen esas críticas. Es bastante gracioso, la verdad. Y también hay como esta percepción de que los marxistas somos vagos, ¿no? O sea, ya viene el marxista y quiere que le demos un subsidio, quiere que le demos chucha, alguna cosita para que pueda vivir de eso. Y en realidad, no, el marxismo, desde su base filosófica, desde el materialismo histórico, que luego como que toma otros matices que se llega a categorizar como materialismo dialéctico, es muy concreto en que el trabajo es como el gran momento en el que se naturaliza al ser humano y se humaniza la naturaleza. O sea, el fundamento ontológico del ser humano, llamémoslo como la razón de existir del ser humano, está justamente ligado al trabajo. Vos no eres ser humano hasta que coges y te pones a dar palo al agua, o sea, hasta que realmente a través del trabajo te permites transformar una naturaleza para de ella sacar los bienes que necesitas para subsistir. Entonces, el trabajo es el que te otorga sentido en la doble categoría de la palabra que desde el lenguaje español utilizamos, porque tus sentidos se reflejan en el trabajo. O sea, estás utilizando tu tacto, tu vista, tu oído, todo para poder trabajar. Y al mismo tiempo, el trabajo es un sentido en sí, porque tiene sentido trabajar. Entonces, si hay una filosofía que enarbola, que da realza al trabajo como momento histórico, como figura filosófica, es el marxismo justamente. O sea, más allá de cualquier subjetividad o idealización, el marxismo es muy claro, desde lo puramente material, desde lo más visceral, el trabajo es lo que le da sentido al ser humano. Entonces, incluso como que estas críticas se van desarmando muy, muy fácil. Es súper interesante. Pero como sabemos bien, Marx dijo que el gobierno nos regale todo y nosotros pasemos de vagos todo el día. Eso está en el tercer volumen de Capital, si quieren buscar la cita. Yo creo que igual esta crítica viene Máquina mucho. 300 pilas. Creo que es igual esta crítica tiene mucho que ver con el socialismo del siglo XXI y lo mal que se han manejado ciertas políticas. Y, por ejemplo, el darle el bono a los pobres y después ligar eso con el marxismo y decir esas personas no trabajan, están esperando un bono y solo porque es de izquierda ya se le culpa al marxismo como que eso es parte de su ideología. Pero también creo que es importante mencionar un poco la obra más importante, como dijo Richie,
que fue Capital, y que yo mandé esta pregunta es por lo que a mí una de las, digamos, resistencias para leer este libro es que mucha gente dicen que es un texto muy difícil de leer. ¿Ustedes opinan que es así? Yo soy de los que van por una postura más bien de invitación a leer El Capital. Marx sí tiene como una prosa muy rebuscada, un tanto muy inteligente, muy elegante, em, pero no deja de ser pedagógico. O sea, llega un punto en el que tú te hartas de que el tipo esté todo el tiempo repitiéndote y repitiéndote el argumento y repitiéndote el ejemplo y repitiéndote todo el tiempo, porque lo que él busca es que tú lo tengas lo más claro posible. Entonces, no falta de ejemplos, no entra como en categorías súper abstractas, sino que de inmediato te pone un concepto y a la siguiente página, cuanto mucho, ya te está poniendo como en contraposición a cómo tú lo puedes ir percibiendo en la cotidianidad. Entonces, yo siento que el Capital, al menos el tomo uno, que es el que más he podido estudiar, eh, sí tiene sus dificultades. Hay que saber cómo ir anotando, ir cogiendo los conceptos, ir sistematizando, pero al mismo tiempo Marx es como eso, trata de ser muy persuasivo con su redacción y en ningún momento como que te suelta, en ningún momento como que te subestima, pero tampoco te trata como pendejo. Entonces es como una lectura muy interesante, un reto intelectual pero que tampoco es como inasequible a todo el mundo. No sé qué piense José o Ricardo. O sea, yo quería mencionar que de hecho el Capital tenía como tú mencionas, un enfoque bastante pedagógico. De hecho, la idea de Marx no era que pocos eruditos sean los que pueden leerlo y que sea como la academia se está volviendo con el tiempo, que cada vez meten lenguajes más complicados, ideas más complicadas, simplemente para que unos pocos que tienen acceso a determinada información puedan entenderlo y se crean superiores por eso, pero el caso del Capital es completamente lo contrario. Tenía un enfoque de que la gente, todos, pudieran entenderlo con el tiempo. Que sí, pero como todo libro pedagógico, como todo escrito pedagógico, va a tener sus dificultades. Y es parte del reto, supongo. Como aprender cualquier cosa. Ujú. Ambas de las cosas que dijeron me parecen eh, súper en punto acerca de lo que se trata el Capital y de lo que es, si es que alguna vez tienes la experiencia de leerlo. Pero lo que sí voy a decir es que ese tal vez era el objetivo, pero de ahí a que eso haya sido lo que el man entregó, eso ha sido otra cosa. Y este creo que era un problema que se venía dando o sea, ya años, porque el Capital, si no me equivoco, debe ser tal vez el segundo o el tercer bosquejo de este libro, ¿no? O sea, Marx no fue que el Capital se sentó a la primera y sacó el Capital, sino fue que un proceso tal vez de como una década o más, donde el man escribió y decía, no, esto no está exactamente bien. De ahí escribía de nuevo y yo específicamente me estoy refiriendo acá a los Grundrisse, que son como que unos cuadernos de preparación, por así decirlo, tal vez el primer intento extensivo de escribir este libro. Y uno de los comentarios que creo que medio famosamente se conoce de ese libro en particular es que Engels le dice a Marx, oye, está chévere y todo, pero nadie te va a entender nada de lo que estás diciendo, loco. O sea, esto está demasiado. Y en ese tiempo, si no me equivoco, un poco la crítica que tal vez era Engels y tal vez que para los oyentes que tal vez no conocen exactamente, Engels era el mejor amigo, colaborador, y también el que le apoyó financieramente por mucho tiempo a Marx, que es otra cosa que le critican, ya llegaremos a eso, pero Engels era prácticamente el compañero intelectual y simplemente el compañero de vida de Marx. Entonces, Engels y otras personas que leyeron estos primeros intentos de escribir El Capital le dijeron, esto va a estar demasiado difícil de entender. Y era porque en parte aún tenía mucho la influencia de Hegel, que era uno de los autores que Marx admiraba mucho y quien él usó como para formar su propio pensamiento y su teoría tanto de economía como de la historia. Entonces,
Yo creo que el Capital fue un intento de hacer eso, lo que José mencionaba, hacerle a estas ideas y estos textos más claros, pero también más accesibles al trabajador común, que sí era al final del día. Engels le terminó a llamar a Capital la Biblia de la clase trabajadora, que obviamente eso era algo que mucha gente dice, más bien Marx hubiera odiado que se llame así. Pero bueno, dejando eso de un lado, sí era un texto que pretendía ser más accesible, ¿no? A la población en general. Ahora, ¿creo que es un texto accesible? No. Yo la verdad no creo que es accesible, pero creo que es un texto increíble. O sea, si es que realmente te dedicas a leerlo y si es que llega a ser algo que te captiva, probablemente, aunque me dé hasta un poco de vergüenza decirlo, probablemente es mi libro favorito. Simplemente porque más allá de ser los temas que trata, lo que decía el Puma, o sea, la forma en la que escribió ese libro tiene mucha dedicación artística, yo creo, literaria en especial. O sea, está escrito de una forma que no es simplemente un texto académico pedagógico, pero es hasta cierto punto un texto artístico también. Y desafortunadamente aquí estamos hablando principalmente del primer volumen porque el segundo y tercer volumen, incluso había un cuarto, él no llegó a completarlos. Entonces esos son de un carácter significativamente diferente al primero, que es el más famoso de todos. Hay, hay un texto que Marx, mejor dicho, que Engels emite póstumamente, en el que se especifican como los pormenores filosóficos de la metodología del materialismo histórico. Y sí, es verdad, como que Marx es un autor al que vale la pena leerlo desde sus diferentes facetas. Es una construcción de su pensamiento, inclusive en el propio Capital, cuando tú analizas temas como la ley del valor, por ejemplo. eh, el- Cuando llegas al tercer tomo, Marx te habla de cómo se puede romper la ley del valor. Generalmente a mí me choca bastante ciertas posturas que toman algunos intelectuales en el que te dicen, no, es que eh, hay que actualizar las lecturas porque el marxismo no está considerando un montón de elementos, no considera esto, es muy determinista con esto, pero a veces es como, no, solo te falta leer más a Marx, porque avanzas y el propio Marx se da cuenta en qué falló. El propio Marx es como que se queda, sí, esto tiene sus matices. El, man, el mayor crítico al marxismo, entendiendo el marxismo como la recopilación de la obra de Marx, es el propio Marx. O sea, es increíble cómo el tipo está dándose una tras otra vez con un argumento y con otro, eh, justamente tratando de lograr una aproximación lo más fiel y lo más lúcida al fenómeno que él está estudiando. Entonces, es complejo. No sé si el Capital sea como esta gran recopilación. Siento que hubo como una suerte de mistificación del Capital. El Capital es un libro pedagógico, interesante. eh, es tan amplio por los ejemplos que te bota todo el tiempo. Pero hay otros libros de Marx que son mucho más sintéticos. La crítica a la economía política es un libro en el que te pone este concepto, este concepto, este concepto, este concepto, no tienes dónde perderte. Esto se conecta con esto se conecta con esto otro, esto se conecta con esto otro, y ya, tienes todo perfectamente sistematizado. Entonces es como, son libros que él escribió previo al Capital. En el Capital él dice, chévere, tengo ya estas categorías, voy a profundizar. Y no solo profundizar, voy a poner ejemplos concretos. Entonces es como es el gran proceso. Ahora, la obra que más me gusta de Marx, personalmente, es los manuscritos filosófico-económicos. Porque ahí tienes, y es increíble, justamente este entendimiento de qué es el hombre, de qué es el trabajo, de qué es el salario, de qué es la mercancía, eh, toca piso en este documento. Y toca piso para ser operativo, para decirte, chévere, estos conceptos te van a ayudar a entender la sociedad, más que la sociedad, el capitalismo, indistintamente del momento histórico que vos prefieras analizar. Entonces, es muy llamativo, muy interesante. A la final, siento que si hablamos de, por ejemplo, la vigencia del marxismo, hay que entender que el marxismo es vigente no solo por su invitación a tomar acción frente a la filosofía,
no solo esta gran tesis esta gran crítica a las tesis de Feuerbach, en la que Marx dice, no solo hay que analizar o observar o entender la realidad material, sino hay que transformarla. Pero no solo eso, no solo esta toma de acción, esta invitación a la toma de acción, sino también que a la final, después de todo el proceso que se dio, las grandes pugnas, las grandes contiendas académicas e intelectuales, la aparición de un movimiento posmoderno, la degeneración del propio marxismo, la aplicación a medias del marxismo, de los conceptos marxistas, la aparición de un montón de conceptos que trataban como de incrustarle al marxismo para tratar de analizar otro tipo de escenarios, como el tema latinoamericano, como el tema asiático, terminó como intoxicando y en cierta medida también comprometiendo la lucidez o la articulación de estos conceptos o de la percepción marxista. Ya es un poquito más abstracto, pero quiero llegar a esto. Cuando yo como economista intento estudiar la politología, la sociología, el, el único puente que te va a permitir como llegar a un momento de diálogo entre cada una de estas ciencias sociales es el marxismo. Y no es gratuito, porque Marx, como no tenía trabajo, se sentó durante años y se puso a leer a Spinoza, a Hegel, a Kant, se puso a leer a Ricardo, se puso a leer a Smith. Entonces, la gran corriente del pensamiento filosófico, político, económico, sociológico llega, se congrega con Marx. No es como un brother que diga, no, 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 yo solo a Ricardo, no, no, yo solo a este man de acá, no, yo me alineo solo con este, no. El brother dijo, chévere, ¿cuáles son los más grandes exponentes de cada rama? Me voy a leer a los que están diciendo que esta huevada es roja y a los que están diciendo que esto es azul. Voy a leerles a todos. Y ahí está pues la potencia, porque él logra como sintetizarles. Es como coger un montón de nomenclaturas, de percepciones y decir, chévere, vamos a ponerlas en diálogo y vamos a entender qué mismo es esto. Entonces, el marxismo es como esta gran piedra en mitad de un océano que está vertiginoso azotándote con sus olas y vos puedes sujetarte de ahí. Si quieres adentrarte, dale, pero siempre vas a tener como esta referencia. Y yo creo que ese es el gran logro del marxismo, porque ni la escuela de Frankfurt, ni cualquiera de los grandes académicos actuales, ni Bourdieu, ni cualquiera, Ni Gloria Álvarez. No, no, ninguno logró como ese lograr un mismo idioma, que me parece una cosa fenomenal. Ya, y con eso. Sí, yo creo O sea, yo que... quiero... Dale, dale tú nomás. Dale, y luego vas tú. Es que yo quería decir algo que probablemente tú mencionas algo importante y creo que es donde muchas veces la gente confunde y es en pensar en qué tan determinista era la idea del marxismo, porque muchos lo consideran como como una guía que no se podía tocar, pero al final de cuentas el marxismo también, más que eso, es una crítica, como tú lo mencionas. Se construye como una crítica hacia cómo se están llevando las cosas. Y adicionalmente a los pensadores que tú mencionas, de lo que estaba leyendo un poco de cómo se fundamentó el metabolismo social, eh, de hecho, nace por ahí de una interacción y de una peculiar búsqueda de Marx eh, por Darwin, lo que me parece súper interesante. Si bien nunca tuvieron un diálogo estos dos, se menciona que Marx sí tenía una peculiar, como que un peculiar interés con ciertos escritos, lo que es bastante interesante y a partir de eso se va edificando esta idea del metabolismo social. Sí, el man incluso tiene algunas citas en el Capital que son referencias a Darwin. Que siendo un exponente de las ciencias naturales en esa época, un revolucionario del pensamiento, obviamente Marx iba a tomar interés y leerlo. O sea, añadiendo un poco lo que tú decías, Puma, él incluso al final de su vida estaba bastante dedicado a leer lo que es de biología, un poco analizar lo que es el entender la
no sé si es que siquiera este es el término correcto, pero tal vez un poco la química que existe detrás de cómo se cosecha, de cómo funciona la tierra, en cuestión literalmente de plantar cosas, de crecer cosas. O sea, estaba un poco incluso en lo que sería como ingeniería agraria de su tiempo o algo así. Era porque este era un hombre que, ya sea por desocupado, como algunos prefieren ponerle, o simplemente por una habilidad increíble de sintetizar información de todo tipo, estaba dedicado a aprender hasta las cosas que nos podrían tal vez parecer más triviales para lo que él se estaba dedicando, ¿no? Que era, mucha gente le ve como un economista principalmente, o como un wannabe economista tal vez, pero él, añadiendo un poco a lo que tú decías, se dedicó incluso a aprender ruso al final de su vida porque él quería leer textos que existían solo en ruso. Y él prácticamente en el museo inglés, que era donde pasó la gran mayoría de su vida estudiando, él empezó a acceder a textos para poder leer cosas que estaban en ruso y cosas que iban mucho más allá de su campo de conocimiento, digamos así, primario, como es esto de la tal vez ingeniería ecológica que estaba empezando a aparecer en ese tiempo, ¿no? Y por lo tanto, o sea, yo creo que lo que tú dices es muy cierto. Él, eh, en mi opinión, es probablemente el padre de las ciencias sociales, no porque él, por lo tanto, digamos, fue el primer pensador que escribió algo que se relaciona a las ciencias sociales, o sea, porque para eso mucha gente ponte yo que sea a Hobbes, tal vez a Smith, incluso antes en cuestiones de economía. eh, Obviamente tienes muchos pensadores que vienen antes, ¿no? Pero la forma en la que él sintetizó esa información y después obviamente le dio su propia revolución, por así decirlo. O sea, la sociología, la economía, incluso historiadores y, digamos, tal vez hasta la filosofía no vuelve a ser la misma, ¿no? Hay un antes y después en todos estos campos, por más de lo que ahora se le atribuye a él o no. Eh, entonces eso sí, totalmente de acuerdo. Y no sé si es que tal vez podemos hablar un poco más acerca de lo que él era y no era, ¿no? O sea, tal vez sí es un gigante del conocimiento y todo, pero, o sea, ¿qué más hizo esta persona que al final del día era igual que todos? O sea, tenía una vida, ¿no? Tuvo, si no me equivoco, tal vez 7 hijos en su vida, de los cuales perdió 3 o algo así. A la final terminó con 4 que vivieron. Eh, Como mencionamos antes, era un activista político en todo lugar al que iba, tanto así que le terminaron echando de varios países, ¿no? Le deportaron. Así que tal vez tocar algunos de esos temas, no sé. ¿Qué les gustaría decirles a los oyentes acerca de Marx como la persona, ¿no? Tanto fallas como virtudes o simplemente la realidad, ¿no? Que él vivió. Yo solo voy a mencionar rápidamente que para que vean que no era ningún influencer que solo leyó alguna noticia y te dijo la verdad, o Gloria Álvarez que creo que solo se leyó 2 líneas y dijo Márquez este y este. El man era súper bien preparado, como buen periodista, o sea, la mayoría de periodistas se informan de todo, hasta lo que puedan, de papel, se saben de todo, así que es un brillante exponente. De ahí les dejo a ustedes porque lo conocen mucho más que yo, a ver qué era y qué no era Marx. Y yo también quiero hacer un pequeño plus a todo esto y es mencionar la admiración que Marx sentía en ciertos momentos por Smith, que es el padre le conocen como el padre del capitalismo hasta cierto punto. Eh, Porque creo que a Marx se lo ha encasillado por todo lo que ha venido sucediendo históricamente dentro de una dicotomía que no es digna de lo que es una verdadera crítica de lo que él construyó alrededor del capitalismo. Y yo creo que lo que pudiéramos más o menos ahorita hablar es justamente sobre eso, la relación que tuvo en los países, la relación tal vez con uno que otro pensador, como mencionó Smith, creo que tiene, creo que es de los pocos economistas o de esa corriente que él admira o que él tomaba más presencia. No sé si estoy equivocado en eso.
Sí, sí, hay un detalle interesante en la obra de Marx, y es que cuando él menciona a otro autor o a otro filósofo pensador, siempre hay dos alternativas. O le hace pedazos, pero con un odio jarocho, con una intensidad y con una necesidad de demostrar las falacias y las mentiras y las distorsiones de este pensador, o lo toma con mucha seriedad. Y este es el caso de tres autores que se me vienen a la cabeza. El primero es Spinoza, el segundo es Hegel. eh, Smith sí tiene un peso, pero más que Smith, Ricardo. Ricardo es como un referente muy importante en la perspectiva de Marx. Inclusive cuando él ya logra sintetizar la percepción del valor de cambio, que es el valor en sí, que para no darme vueltas que es como el trabajo. Ricardo entendía como al trabajo como el elemento constitutivo del valor de las mercancías, pero Marx le dice no, no es el trabajo como tal, es el tiempo de trabajo. Entonces, como que esa pequeña distinción te permite entender cómo, qué cambia entre el feudalismo, la esclavitud y el capitalismo. Entonces, en el tiempo de trabajo, vos tratas de intensificar el trabajo que se hace en una hora, porque tienes una jornada de trabajo en el capitalismo. Cuando tú intensificas el trabajo, no el tiempo de trabajo, desgastas al ser humano, al trabajador, y terminas sofocándole hasta que muera, que es lo que pasaba en la esclavitud y también en el feudalismo. Entonces, como que a partir de estas pequeñas distinciones, Marx ya logra... Rápidamente todavía pasa y le dicen imperialismo. Sí. No, o sea, es que, a ver, es muy interesante porque a partir de cada autor, Marx logra como desembocar una percepción muy, muy concreta. Por ejemplo, cuando Marx se pone a analizar a los jóvenes hegelianos, Marx logra como meterse a la discusión de la cuestión judía. No me acuerdo quién es el Bauer, creo que era el que escribe este libro de la cuestión judía, y Marx se mete a esa pelea y dice, a ver, no sirve de nada que el Estado se emancipe políticamente, porque a la final la religión ya no se centra en el Estado y termina desembocando en la sociedad. Y la sociedad es la que al ser la sociedad la que ocupa el Estado, va a ser esta la que inocule los dogmas morales y religiosos a nivel estructural, ¿no? Entonces, no sirve de nada este intento de tratar de separar el Estado y la religión, porque la religión va a seguir buscando espacios donde crecer, donde arraigarse. Y también a partir de esta discusión justamente nace el gran concepto de la emancipación humana. ¿Cuándo el ser humano va a estar emancipado? Cuando su trabajo le pertenezca a él, cuando sus sentidos le pertenezcan a él. Entonces, es como de cada discusión en la que el man se metió, sacó un fruto, una categoría, un concepto. Y es una cosa brillante, porque incluso cuando se mete con Hegel, eh, se da cuenta de que esta característica eh, del subjetivismo, del idealismo hegeliano, es lo que dificulta la potencia teórica y metodológica de la dialéctica como tal. Y ahí el tipo también analiza a Spinoza, las determinaciones de Spinoza, cómo una determinación constituye lo abstracto y lo concreto, y de eso nace pues la propuesta del materialismo histórico. Pero sí o sea, es complejo sentarte, entenderlo, poder explicarlo, y es bonito, muy bonito. Y nos estamos quedando ya casi sin tiempo, pero les prometemos que vamos a tener algunas entregas, porque es una entrega súper amplia y que podríamos hablar horas de horas sobre este tema. Ahora quiero, como Richie dijo, lo que no era Marx, si ustedes ven alguna crítica hacia Marx, algo en lo que se equivocó, algo en lo que no, digamos, no tacleó ese tema de forma de vida o que le faltó ciertas cosas, porque acá, aunque muchos de acá son muy marxistas, que sienten mucha simpatía. Creo que no podemos ser como los cristianos que nunca critican a Jesús o a Dios, así que aquí critiquemos un poco a Marx para echar balance. ¿Estamos de acuerdo? Así Estaba que, ¿cuál gordo. sería la... Al Gulag, Pinzón. Al Gulag. Y creo que
incluso que, porque podemos dejarlo en otra entrega porque este es un tema mucho más largo, podríamos hablar en otra entrega que mucho se le critica que el modelo marxista no ha funcionado, por ejemplo, en Cuba o en la Unión Soviética o en Chile, pero yo creo que es más porque todo se aplicó mal o a medias, pero eso puede ser Mm, un tema más largo y para otro. Así que, de eso solo añadir una distinción. El marxismo no nace como un decir, esto hay que hacer, como tenemos que alcanzar esto en particular. El marxismo nace como una metodología de análisis al capitalismo. Entonces, esto también es como la gran discusión que se hace en economía. Te dicen, no, los modelos de crecimiento marxistas no funcionan. Es como que, chucha, al marxismo no le interesa que crezca el capitalismo. Al marxismo no le interesa que funcione su huevada. Al marxismo le interesa cachar cómo funciona. Y a partir de eso, poder destruir esas dinámicas para de ello poder construir una sociedad en la que se logre efectivamente la emancipación humana, ¿no? Y a través de un montón de categorías y percepciones. Y obviamente también hay que saber distinguir entre socialismo, comunismo, marxismo. El marxismo es más como esa gran base teórica, una metodología de análisis por último. Entonces, sí, es un tema larguísimo, es un tema larguísimo y seguramente Ricardo o José me puedan corregir un poco, pero no, yo encantado si me invitan de seguir hablando de Marx. le vamos a hacer algo mensual como el de ciencias, si es que estamos de acuerdo. Puede Sí, ser. Una vamos a tener que dosis, hacerle una serie a esto también. exactamente. Y Sí. ahora sí, ¿cuáles son las críticas, las principales críticas que creen que se le debería hacer al marxismo? ¿Dónde es imperfecto, por así decirlo? Y yo primero quiero acotar un tema y hace un tiempo, hace unos meses, vi como que un debate donde un espacio libertario principalmente invitaba a pensadores como Axel Kaiser y me disculpan, no recuerdo el resto porque Axel tengo Rose. muy mala Axel Roses, no mentir. Y el punto es que algo que me impresionó es primero la parte, entre comillas, llamémosla socialista, no eran socialistas, eran marxistas. Ellos se enfocaban mucho en la crítica y dijeron algo que me pareció súper interesante y es que, no sé, países como China o la misma Venezuela no llegan a ser marxistas, comunistas ni socialistas, no llegan a desprenderse de yo lo llamaré sin caer en una palabra muy técnica, lo llamaría una adicción al capital. La dinámica del capital no cambia en estos lugares y he ahí el por qué muchas veces ellos decían, bueno, es que es una sociedad que sigue siendo capitalista, siguen persiguiendo el capital, siguen buscando el incremento de capital, sin ir muy lejos. Las empresas, uno diría, sí, es que solo las empresas estatales crecieron en Venezuela y eso es bueno para la gente, pero no es así, porque los medios de producción nunca fueron para la gente. Se quedaron concentrados en un grupo de personas, lo que simplemente era un medio de producción privado hasta cierto punto. Entonces, realmente, como que por ese lado sí hay una confusión muy grande y a mí en lo personal ese debate me esclareció mucho, pero se notaba que la mayoría de gente libertarios solo se reían porque decían, ¿cómo va a decir que Venezuela es capitalista? Pero si es que uno lo pone a analizar desde esa perspectiva sobre cómo se mantiene ese funcionamiento, esa maquinaria, sigue funcionando, beneficia probablemente a menos personas. Los medios de producción, por más que digan que es algo estatal, no es que pertenece al pueblo, no es que esté en las manos de la gente. No sé, realmente por ahí puede ir la respuesta, la gran respuesta a esa crítica que se le hace comúnmente. Respondiendo a tu pregunta rápidamente, Emilio, porque críticas a Marx no faltan. O sea, eso es probablemente tal vez de lo que más se ha escrito en las ciencias sociales, tanto en de izquierda como de derecha. O sea, puedes encontrarle algo que criticarle en todo lado, hasta por qué escribía con esa mano en vez de con la otra. Gente, me imagino, la ha criticado a Marx, pero tal La vez barba de algo Papá Noel también. exacto, que por qué se cortaba el pelo de tal forma. O sea, hay varias cosas que podemos criticarle aquí, pero para mí tal vez solo cosas más simples que siempre me han dejado un poco
tal vez que no me dejan dormir en la noche, por así decirlo. Primero es, maldita sea, ¿por qué hiciste tantas cosas? O sea, gracias por hacer tantas cosas, pero también por qué no te sentaste a acabar lo que tenías que acabar, que es algo que Engels le dijo tantas veces. Pero eso es una crítica que obviamente yo la hago casi de broma, porque en realidad la forma en la que él hacía su trabajo y todo, o sea, no se podría haber hecho de ninguna otra forma, por así decirlo. O sea, por más de que suene absurdo, tal vez el man nunca hubiera podido escribir El Capital si no se dedicaba meses a aprender a leer ruso para poder leer textos acerca de cómo cultivan los campesinos en Rusia sus campos, cosas así, o sea, cosas que parecen absolutamente triviales, ¿no? Pero es cierto que gran parte de lo que sucede hoy en día que se da de, bueno, y que Marx se equivocó aquí, se equivocó allá, todo es porque el man puso una cantidad de textos impresionantes, o sea, que él dio así durante su vida, pero también muchos de esos y algunos de los más cruciales, como digamos el Capital, tienen bastantes huecos. O sea, el Capital Volumen 3 hay que admitir que hay varias cosas que el man deja sin resolver y Engels, para bien o para mal, intenta ponerle a todo eso de forma coherente en un solo libro, ¿no? Pero también él tenía planes, o sea, de escribir de cosas que son súper, súper interesantes ponerte a pensar qué hubiera sido si es que Marx escribía acerca de esto. Escribía acerca del comercio internacional, ¿no? Del mercado, pero a nivel mundial. O sea, preguntas que eh, poco después vemos que se vuelven súper, súper problemáticas para todos los que siguen a Marx. Porque mucha gente le empieza a caer a Marx inmediatamente después de que el man muere cuando empieza a ver la pregunta, digamos, de los territorios coloniales, del el tercer mundo, por así decirlo, por así ponerlo, que empieza a pedir liberación, ¿no? ¿Y qué son los textos de Marx en estos lugares donde no hay una clase trabajadora que son asalariados? O tal vez que simplemente tienen una dinámica completamente diferente con el capital, en cuestión de que el capital está viniendo de Europa, de Estados Unidos, y está llegando a poblaciones que aún viven en formaciones no capitalistas. Entonces hay muchas cosas aquí, ¿no? Que Marx conocía, que Marx incluso se sabe que el man empezó a leer y empezó a cambiar sus perspectivas, pero que simplemente nunca llegó a tratar porque le faltó vida, ¿no? O sea, aparte de eso, el man pasó bastante de su vida enfermo porque obviamente tomaba full y creo que en general no tenía una vida muy saludable. Pero bueno, entonces eso sería la una cosa que criticaría. Y de ahí, la otra tal vez sería simplemente, eh, de nuevo, no sé si es que puedo decirle una crítica así sincera y todo, pero yo creo que hasta cierto punto él sí es terco y eso se ve un poco en sus textos, por ejemplo, digamos, de Bolívar, que yo creo que el man tiene ahí muchas cosas que dice que es verdad, pero también se sabe que tuvo bastantes tal vez prejuicios cuando escribió ciertas cosas, ¿no? Entonces el man eh, sabía que él conocía mucho más que la mayoría de gente y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con eso, pero aparte de eso, sí diría que se ve a ratos como que esa cierta necedad o como que falta de consideración, tal vez en algunos de sus textos, pero digamos en general el man leyó y recontra leyó tanto a los que estaba de acuerdo como a los que no estaba de acuerdo. Solo creo que a ratos tal vez sí se puede notar esa cierta terquedad en ciertas cosas que escribió, pero en general, ya te digo, no, yo no puedo criticarle nada seriamente sin sentirme avergonzado de estar tratando de criticarle aquí. Chuta, sí. Es difícil como sentirse con la autoridad, o sea, sentirse con un esquema claro de qué criticarle. Yo, francamente, a nivel teórico, me abstengo, porque digo, si este rato le tiro mierda a Marx por el tema de la formación de precios, le tiro mierda a Marx por los mecanismos de dominación no inmediatos, no materiales, sino simbólicos, que es la gran crítica que le hace Bourdieu, le hacen buena parte de la posmodernidad.
o el haber sido muy determinista y no haber considerado ciertos factores sustantivos de la economía, que es la gran crítica de Polanyi. Eh, puedo lanzarme por cualquiera de esos lados, pero ya me ha pasado que cojo esas críticas y me pongo a revisar este ejercicio de poner F5 y buscar la palabra en el documento. Y de la nada de paz te sale el tema que tanto le critican a Marx, mencionado por Marx, desarrollado por Marx eh, y desmenuzado por Marx. O sea, donde él mismo se dice, aquí me equivoqué cuando se analizó tal aspecto, hay que considerar esto. Entonces, eh, críticas a Marx de haber sido un papá de mierda, haber sido un esposo de mierda, um, las hijas se le suicidaron. Eh, Básicamente un hombre postmoderno. claro, o sea, el man era como, estaba preso a su época. O sea, estaba delimitado por su época. Y esto también es como la crítica chucha, mediocre a lo Gloria Álvarez. Es que Marx hablaba que los niños deben tener trabajo. ¿Cómo es? Que en las Sí, fábricas debe haber escuelas. Y es como, a ver, bacán, sí, sí, sí. A ver, pensemos. En esa época los niños ya tenían que estar en las fábricas. El poner escuelas en las fábricas es un logro. Pero obviamente como que todo está delimitado por la circunstancia, por el momento en el que se escribió. yo creo que hay que hacer un reaccionando al video de Gloria Álvarez sobre el marxismo con shots y sarcasmo muy grande, porque yo soy sincero, da demasiado. Antes Tienes de razón. continuar este tema de los niños, hay que recordarles que en gran medida la idea de una escuela politécnica, que a lo menos a nivel del país es de lo mejor que tenemos a nivel de universidad, viene hasta cierto punto de una construcción como que de las ideas de Marx, en cierta medida. No vamos a profundizar en ese tema, pero hay muchas cosas ahí que hay como criticarle a Gloria Álvarez, realmente. Ah, ya sé Ah, cómo no. criticar. Gloria Podemos Álvarez ahí reír, para... realmente podemos reírnos un rato con su reacción, con su explicación del marxismo y Es como reaccionando a pasar la viendo Rosa unos de shots, la Guadalupe, verdad. pero... Hay un video Pero Pero versión genial libertad. de, no es ni hay tan un video chistoso. genial de ella con el sombrero ruso ese que Ah, empieza a explicar dale. el marxismo. Brillante. Locuto. Da para Tenemos que mucho, hacer ese video realmente. algún rato. Ajá, creo que ese video va a ser el próximo mes. Denle like si es que quieren o dejen en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por esta sección de este episodio. Queremos agradecerle al Puma por haber venido. Ha sido una charla genial y obviamente le damos a volver a invitar porque creo que nos quedamos con muchas cosas que podemos conversar sobre marxismo, porque no hemos hablado tanto de marxismo, sino más de Marx. Y creo que en otro episodio podremos profundizar un poco más sobre el marxismo y cómo se ha aplicado durante la historia de la humanidad, porque hay muchísimos casos que podemos profundizar. Y por mi parte, muchas gracias por venir. Puma, estuvo genial. Y eso, no sé si los chicos también quieren decir algo. Sí, una pregunta rápida antes de que te vayas, Puma, porque ahorita que hablamos de las críticas y todo, algo que se me vino a la cabeza que solo es por curiosidad, así que opinas. Yo creo que la única cosa que sí ya se puede ver, bueno, no es verdad, pero una de las cosas que se ve más claramente, tal vez fallidas hasta cierto punto, es en el pensamiento, obra original de Marx, todo, es esta noción de la revolución a manos del proletariado de cómo se muestra en el Capital, digamos, volumen uno por así decirlo. O sea, lo más estereotipo básico que pensarías tal vez cuando piensas en la obra de Marx, eh, que mucha gente, y con mucha gente podemos empezar hasta con la Revolución Rusa, incluso ya Lenin, los bolcheviques empiezan a considerar estas nociones, todo, pero es esta idea de que, bueno, la revolución del capitalismo no se va a dar realmente en Europa, que son donde el capitalismo ha avanzado mucho más, sino realmente tenemos que empezar a buscar esto en la periferia, ¿no? Y por lo tanto ahí empiezas a ver lo que es el maoísmo, después Che Guevara y Castro empiezan a dar también su propia visión a eso, más que nada el Che, pero bueno, yo creo que hoy hasta cierto punto es lo que la historia más claramente ha demostrado hasta cierto punto, es la falta de impulso revolucionario en el epicentro del capitalismo, por así decirlo, digamos, Estados Unidos,
Europa en gran parte, ¿no? Y el mayor potencial para algún cambio o revolución en lo que se considera la periferia, que es más bien donde el capitalismo ha tomado raíz de forma diferente, ¿no? De forma, como sea que quieran llamarle, subdesarrollada, forma de periferia o forma capitalismo a medias mezclado con aspectos feudales, tribales, etcétera, etcétera. Solo poniendo nota, la gente que le hace esa crítica a Marx, después te encuentras con los escritos de Marx acerca de Rusia, por ejemplo, donde el man ya empezaba a considerar estas cosas. Así que es lo mismo que tú decías, hasta cuando le quieres criticar a Marx, aparece de repente Marx ya diciendo lo que decía. Pero en general, de lo que él sí escribió y dejó en su obra publicada, yo creo que esto es lo que, una de las cosas que más claramente se puede ver, no se dio como él inicialmente había concebido. Sí, sí, y eso es importante. Y se continuará en el próximo episodio, no, Ah, sí, mentira. sí, ¿Verdad? es verdad, es verdad. El Richie que está aquí. Es que quería saber antes de que Inquietoso. se acabe. Bueno, para el próximo, sí es un tema apasionante, es muy interesante. Y el aporte de Mao, de Mariátegui, me parece una cosa fundamental para ir entendiendo como estos pequeños puntos que Marx no atendió. Pero en definitiva, chicos, muchísimas gracias por la invitación. José, Emilio, Ricardo, qué gusto y un abrazo, espero que se encuentren bien. Le dejó picada, Richie, le dejó picada. Y ya le pensé que tenía su respuesta y nada. Esa Al pregunta Gulag, será resuelta en un Pinzón, próximo al episodio. Gulag. El Pinzón sí se está buscando irse al Gulag todo este episodio, weón. Hay que generar expectativa, pues dense un like y estoy seguro que Richie va a poner un like y mientras más rápido likeen más rápido va a salir el episodio, así que Va a pedir a dígale más ahí. gente que den likes. Este sí va a spamear a lo loco. Etiqueta a tu amigo Lassie que tenga que ver este episodio y caiga en Oye, es cuenta. cierto, es cierto que hay una persona que cree que votarías por Lazo, ve. Deberías etiquetarle en este episodio. Después nos censuran, verás que la otra vez nos censuraron por estos comentarios. Se cortó justo por coincidencia la parte donde tratábamos de estos temas. Así, bueno, muchas gracias Puma por aceptar la invitación. Espero que nos veamos pronto para discutir toda esta pregunta que quedó en el aire pendiente y otras más que probablemente vamos a conversar. Así que muchas gracias.